No importa de qué familia, grupo cultural o entorno provienes, porque Dios puede llevarte a cualquier lugar. No sé si alguna vez te has preguntado esto. ¿Puede Dios utilizarme a pesar de dónde vengo? Esta es la pregunta en la que vamos a meditar, y la historia que vamos a considerar es la de Moisés. Se encuentra en Hechos 7 del 17 al 22 y dice lo siguiente: Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La pregunta, nuevamente, ¿puede Dios utilizarme a pesar de dónde vengo? Bueno, la historia de Moisés es la historia original de aquel que pasó de ser pobre a ser rico. Ni Hollywood podría haberla escrito mejor. Dios llevó a Moisés del lodoso barro del Nilo hasta los pasillos reales de Egipto, la potencia mundial. Moisés vivió en la casa del hombre más poderoso del mundo. Fue educado en las mejores escuelas y se rodeó de riquezas y privilegios. La vida de Moisés es una muestra perfecta del amor de Dios. Nacido en la parte más pobre de Egipto, Moisés no tenía nada que hacer en los pasillos reales. Aún así, Dios lo quería ahí. Dios lo puso ahí. La vida de Moisés es prueba de que Dios puede llevar a cabo su plan para cualquiera, sin importar las circunstancias en las que se encuentre. El mundo clasifica a las personas por raza, clase o educación, pero Dios no hace acepción de personas. No permitas que nadie te diga que tu entorno, tu raza o tu género no te permitirán lograr la voluntad que Dios tiene para tu vida. No importa quién seas ni de dónde vengas, solo importa hacia dónde estás yendo. Condoleezza Rice debe ser una de las mujeres más poderosas del mundo. Fue la confiable consejera de 2 presidentes y llegó a la importante posición de secretaria de Estado. Pero en la década de 1950, en Birmingham, Alabama, nadie habría soñado ni siquiera con que una mujer afroamericana pudiese llegar tan alto. Nacida en Birmingham, Condoleezza creció en lo que era una de las cunas del racismo, donde las horribles leyes de Jim Crow no permitían que los afroamericanos tuvieran las mismas oportunidades. Era común que se les negara atención en los restaurantes o las tiendas. Vivían bajo la amenaza constante de abusos y de muerte. Un día, mientras Cody y su familia estaban adorando a Dios en la iglesia de su padre, explotó una bomba a 2 cuadras de distancia en la iglesia bautista de la Sexta Avenida, matando a 4 niñas, una de las cuales era compañera de clase de Condoleezza. El padre de Cody, que era predicador, le inculcó los valores del trabajo duro, la fe y la confianza. A menudo le decía que podía hacer cualquier cosa que el Señor quisiera, a pesar de todo lo que tenía en contra. Esos principios guiaron a Cody durante toda su vida. Gracias a que no permitió que las adversidades de los primeros momentos le evitaran el éxito, Condoleezza Rice se convirtió en una de las mujeres más poderosas y con mayor influencia en la historia estadounidense. Moisés y Condoleezza. 2 historias un tanto similares, pero ambas nos van a ayudar a meditar en la pregunta que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Puede Dios utilizarme a pesar de dónde vengo? Al principio te decía lo siguiente. No sé si te habías hecho esa pregunta. En lo personal yo sí me la había hecho. Y es un tanto común o normal, si lo podemos ver así, que ciertos jóvenes, o al menos en esa etapa de la juventud, de la adolescencia, uno se llega a hacer este tipo de preguntas. Porque a veces estamos tan acostumbrados a ver que los que están sirviendo en el ministerio
pues tienen una vida buena o tienen ciertas características que pues nos hacen pensar a nosotros que, bueno, pues estos hermanos tienen tales características y yo no las tengo. Entonces, pues creo que entonces yo no voy a ser útil. O a veces pensamos que el ministerio nos va a pedir ciertas características o requisitos para poder servir, ser parte del ministerio. Entonces, a veces ese tipo de situaciones pueden hacer que nosotros nos preguntemos eso. ¿Realmente Dios me puede utilizar? Pero es hermoso el considerar historias como estas. Y más allá de que, además de nuestra historia universal, la historia de la humanidad, nos puede enseñar también al respecto, en la palabra de nuestro Dios encontramos un montón de historias similares. Y como lo mencionábamos, y el autor de este libro lo dice, la historia de Moisés no pudo ser plasmada de mejor manera, que incluso pues es mejor que cualquier película u obra de Hollywood que hubiera querido hacer. Entonces es maravilloso, hermoso el considerar y pensar en todo esto. Y quiero que también pienses en lo siguiente. Puede que tu vida o que tú hayas nacido en un hogar pues con no mucho recurso económico, con pocas comodidades tal vez, pero aún a pesar de eso, Dios te puede utilizar. Y nuevamente, como ya lo hemos mencionado, el Señor puede utilizar a quien sea, a quien Él quiera. No importa si es rico, si es pobre. A veces también, y más ahorita en estos tiempos tal vez se ha visto un poco más, influye mucho tu color de piel o tu origen étnico, hablando internacionalmente. Tristemente vemos que pues la discriminación, el racismo se está haciendo nuevamente presente. Hace varios años esto era muy latente, era muy crítica la situación que se vivían los afroamericanos, particularmente en Estados Unidos. Y parece que esta situación ha regresado, tal vez en menor medida, pero parece que ha regresado. Y ahora yo te quiero decir lo siguiente. Tal vez tú te sientas excluido, te sientas diferente, sientas que no encajas por tu color de piel o por tu complexión o por X o Y razón. Pero como lo estamos meditando, el Señor te puede utilizar, no importa de dónde vengas. Él, como igual ya lo habíamos mencionado, Él no hace acepción de personas. Y creo que esto es algo también que cada uno de nosotros debemos tener siempre presente. El no hacer acepción de personas. Y sobre todo también pensando en el servicio. Porque finalmente a quien estamos sirviendo es el mismo Dios. Porque no creo que aquellos que hacen este tipo de situaciones o que no acepten a ciertas personas, ciertos hermanos para el servicio, no creo que ellos sirvan a un Dios diferente al que tú y yo creemos. Eso es a lo que me refiero. Finalmente, todos y cada uno de nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios y servimos al mismo Dios. Entonces, no veo la razón por la cual uno pueda hacer esas acepciones o esas incluso excepciones, o que tengan que poner ciertos requisitos para que los hermanos puedan servir. Porque pues el servicio nace de uno. Ahora no estoy diciendo también que pues así simplemente vayas y te presentes y ya estés sirviendo, no. Eso también lo tienes que considerar en oración al Señor. Compártele tu sentir, dile: Señor, yo quiero servirte. Tal vez yo no tenga muchos talentos, tal vez yo no los he descubierto, pero mi deseo es servirte y tú sabrás cómo utilizarme.
porque quien voy a servir es a ti, no a los hombres. Y de esa manera pues también vas a poder descubrir tus dones, tus habilidades, y también vas a poder ponerlas en práctica en el servicio en la obra. Ahora, te puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes hallar alivio cuando te persigue lo horrible de tu pasado? A veces eso también es clave, ¿no? A veces eso es el impedimento para que los hermanos sirvan. Y rápidamente solamente quiero comentarte una anécdota. Alguna vez escuché de alguien que ponía esto como pretexto para no servir. Él decía, es que pues mi vida no ha sido muy buena, que digamos. Mi testimonio no es tan bueno. Ya los hermanos me conocen y saben que pues tal vez yo no he hecho tantas cosas buenas. Entonces creo que esto es una responsabilidad grande. Los hermanos me van a estar viendo y seguramente van a estar diciendo cómo está él sirviendo con todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que ha hecho. Entonces, al igual que como escuché que les respondieron en ese entonces, te puedo decir lo mismo. Mira, el pasado ya no importa. Por eso se llama pasado. Porque ya es algo que no estamos viviendo en el presente. Y no debes permitir que el pasado te atormente. Todos en esta vida cometemos errores. Incluso como creyentes, cometemos errores todo el tiempo. Pero al ser también hijos de Dios y al ir creciendo y madurando, uno tiene que saber también cómo reponerse ante estas situaciones. Una cosa es, sí, cometer un error, tropezar, pero ahí tú decides si te quieres quedar así. Ahí ya cometí el error, pues ya ni modos, ¿no? O te levantas y corriges y sigues tu camino. Y eso es lo importante aquí. Todos cometemos errores. Todos hemos tenido un pasado diferente, un pasado sin Cristo. Pero eso no significa o no es una razón por la cual nosotros no podamos servirle. No es algo que pues vengan los requisitos, ¿no? Que digas, no, pues si tú tuviste un mal pasado, un pasado terrible, no puedes servir. No. El Señor quiere que tú le sirvas. Tu pasado ya no importa, porque si tú ya eres hijo de Dios, tu pasado sin Cristo, todos tus pecados ya han sido borrados. El Señor mismo lo dice. Yo me he olvidado de todos tus pecados y los he echado al fondo del mar. Entonces, ¿qué más quieres? A veces uno pone eso como pretexto. Y es entonces cuando tú debes preguntarte a ti mismo, ¿realmente quiero servir al Señor? ¿O solamente quiero quedar bien con alguien? Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo puedes hallar alivio cuando te persigue lo horrible de tu pasado? Bueno, simplemente ponlo en las manos del Señor. Habla con Él en oración y dile, Señor, tú conoces mi vida, conoces mi pasado y también conoces mi corazón. Y sabes que estoy deseoso por servirte. Pero esas cosas, esos errores que cometí en el pasado, me están afectando y parece que me impiden servirte. Pero yo quiero servirte sin importar eso. Y cuando tú vas con el Señor sinceramente y le expones tu situación, Él te va a dar alivio. Él te va a dar consuelo, te va a dar tranquilidad y te va a dar la fortaleza, la fuerza que necesitas para poder servirle. Entonces, nuevamente, ¿puede Dios utilizarme a pesar de donde vengo? La respuesta es simple, sí, porque Él, y quiero también que rápidamente vayamos a un pasaje, y con esto vamos a terminar, y quiero que pienses en eso, quiero que pienses por un momento en lo que dice este pasaje, y medites y recuerdes, bueno, es cierto, el Señor me puede utilizar
no importa el lugar de donde vengo, no importa mi condición física, no importa la situación que esté viviendo en mi vida, porque el Señor me va a utilizar y yo puedo ser ese instrumento útil que el Señor disponga en sus manos, en sus planes, para cumplir con su obra. Dice 1 Corintios 1, desde el versículo 26: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, simplemente parafraseando este pasaje, podemos encontrar que el apóstol Pablo le dice a los corintios: si se dan cuenta, ninguno de ustedes son personas de las más inteligentes de todo el mundo, las más sabias. Algunos tuvieron dificultades, pero el Señor mismo fue quien escogió de lo vil y lo menospreciado, para que aquellos que se creen superiores, que se creen los más inteligentes, los mejores de todo el mundo, se vean como nada. Y lo que es nada, lo que parece nada a los ojos de los hombres, sea mucho mayor, gracias al Señor Jesús. Entonces, lo mismo te puedo decir el día de hoy. Tal vez tú te sientas inútil, tal vez sientas que no tienes ningún talento, ninguna habilidad, pero recuerda, el Señor no escogió a los más capacitados para su obra, porque si no ahorita estaríamos viendo a puro titulado, puro profesionista, pura persona con jerarquía, con un estatus importante en las iglesias, pero no es así. La iglesia se conforma de gente de todo pueblo, raza, nación, y finalmente, al ser hijos de Dios, estaremos pasando una eternidad con Él, y Él mismo nos lo dice. En la gloria de nuestro Dios en el cielo va a haber gente de todo pueblo, tribu, raza, nación. No solamente van a ir aquellos altos mandos, no. Va a ir de todo pueblo, raza, nación, etnia, color de piel. No importa eso, porque lo importante es que todos, si tú ya eres hijo de Dios, ya lo reconociste a Jesús como tu Salvador, al igual que los demás, somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios nos puede utilizar. Así es que piensa y medita también en este pasaje. La próxima vez que te sientas triste, te sientas angustiado porque sientes que no puedes servir, recuerda, tan fácilmente el Señor pudiera haber escogido a los más importantes, a las personas más inteligentes, las más preparadas, pero no fue así. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. De lo vil y de lo menospreciado, me escogió Dios. Así que piensa en eso y recuerda, Dios te puede utilizar. No importa de dónde vienes, no importa el contexto, el entorno en el que estés. Dios aún así puede hacer grandes cosas contigo. Y también ve a la palabra de nuestro Dios. Hay múltiples historias de personas que venían de un entorno pobre y que finalmente terminaron con un final impactante, y el Señor los terminó utilizando de una manera que te quedas, wow, no lo hubiera imaginado. Así que medita en esto, piensa en eso, y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.